Dios le bendiga, hermanos, amigos, hermanos de la Iglesia Bautista de Laja, familia del Señor. Confío y espero que esta ha sido una semana bonita para ustedes y que les haya ido como siempre las cosas son buenas en la voluntad del Señor, confiando y descansando en su providencia, en sus promesas, vistiéndonos la armadura de Dios para estar firmes, porque los días siguen siendo y lo serán así malos hasta que el Señor vuelva. Quisiera orar un momento para entonces entrar a lo que es la temática que estamos siguiendo ya por varias reuniones, por varias reflexiones, y así será pues hasta que terminemos todas estas piezas de la armadura de Dios con la cual el Señor nos manda que nosotros estemos siempre vestidos para bien de nuestra firmeza. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más, porque es un privilegio tomar tu palabra en nuestros labios, Señor, para con ella dar el consejo, Señor, tuyo a los hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas, así como a todos cuantos se añaden, Señor, a escuchar esta transmisión por los medios electrónicos. Te queremos agradecer, Señor, que al ver tu palabra en cada punto que la veamos, en cualquier parte de ella, Señor, podemos tener consuelo, porque tu palabra ha sido escrita dejada para nuestra consolación y para nuestro crecimiento espiritual, nuestra confianza en ti. Eres bueno, eres Dios de grandes misericordias, y en este momento pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea tomando esta palabra y poniéndola en mis labios, Señor, para que a su vez tú la pongas en los corazones de los hermanos, no solamente llegue a sus oídos, sino que sea tu Espíritu Santo traduciéndola en retos, Señor, de confianza, Señor, delante de ti. Esto lo pido, Padre amado, en el nombre de mi Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Como les adelanté ya en el saludo, hemos estado haciendo una serie de reflexiones acerca del tema de la armadura de Dios. Hemos establecido, en primer lugar, que la armadura de Dios, en el contexto de lo que es en toda la palabra misma, es sinónimo de toda la Escritura. Esto lo hemos demostrado, por ejemplo, cuando vemos que el mismo apóstol Pablo describe y dice de la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué más? Finalmente, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto implica para que llegue a la madurez, para que llegue a estar firme. Un hombre maduro en Cristo es un hombre que tiene firmeza en el Señor, ¿verdad? También el mismo apóstol Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, tenemos allí, y esto lo habíamos visto, lo había mencionado anteriormente, que Pablo señaló precisamente a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando reunió a estos ancianos en Mileto para despedirse finalmente de ellos, que él no había rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Eso lo dice en el versículo 27 de ese capítulo 20. Terminando finalmente, después de todas las recomendaciones y amonestaciones e instrucciones que le dio, termina con encomendarlos a Dios, y fíjense, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Así mismo lo dice él. Edificaros entonces allí tiene que ver con añadir firmeza, ¿bien? Firmeza al testimonio cristiano. El domingo pasado, en la reunión dominical, de adoración dominical, vimos la primera de estas 6 piezas que componen la armadura de Dios. Vimos la necesidad de ceñirnos el cinto de la verdad.
Es decir, tener firmes convicciones bíblicas. Solo así permaneceremos nosotros los creyentes firmes de las falsificaciones y ante las distorsiones que el diablo está activamente infiltrando en las congregaciones cristianas y que pone en los oídos de todos nosotros los creyentes de diferentes fuentes. Y tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer y estar firmes en lo que es la verdad. Es decir, toda la revelación bíblica. Habíamos insistido en que esa verdad es una referencia a todo lo que nuestro Salvador nos enseñó en su palabra y a todo lo que está en la Escritura, que fue revelado por el Espíritu de verdad que Cristo prometió a los discípulos que enviaría una vez que Él regresara al Padre a los cielos. Esta noche, pues, reflexionaremos en lo que es la segunda parte de toda esta armadura de Dios, ¿bien? Que se nos manda a que nosotros como cristianos nos vistamos. Se refiere entonces a lo que es estar vestido de la coraza de justicia, como el versículo 14 así nos lo dice. Dice esta palabra de Dios. Fíjense que ya incluye lo que habíamos visto la vez pasada. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y hoy corresponde entonces ver y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es entonces esta coraza de justicia? Desde el punto de vista técnico, si fuésemos a decirlo así, viendo que se entiende que el apóstol está haciendo una analogía entre cómo nosotros debemos prepararnos para estar firmes en el Señor y lo que es toda una armadura que usaba el centurión, el soldado romano, a los cuales inclusive cuando él escribía estaba atado con cadenas a ellos, ¿verdad? Él usa esa analogía y entonces lo que corresponde a esa pieza que se conoce aquí, que él refiere aquí como la coraza de justicia, no es otra cosa que esa pieza que cubre el cuerpo desde lo que es la base aquí del cuello, ¿verdad? Hasta la parte arriba alta de las caderas. De modo que cubre todo lo que es el tórax y todo lo que es el abdomen, protegiendo así en el contexto del soldado cristiano, del soldado romano, las partes que eran vitales, ¿verdad? Como el corazón, los pulmones, las vísceras, pudiéramos decir, las entrañas, que vienen siendo los riñones, el hígado, el vaso, etc. Yo sé que ustedes quizás han visto pues series de eventos boxísticos y muchas veces yo personalmente me he dado cuenta de eso y lo traigo como una ilustración para que veamos la importancia que tenía que aquel soldado romano se vistiera con ese peto de justicia, ¿verdad? Con esa coraza de justicia. No era necesario en algunos contextos, como yo he visto en el boxeo por la televisión y cosas así, de que un contrincante es noqueado, literalmente noqueado o sacado de carrera, de pelea, no con un golpe a la quijada o al mentón, como se dice, que lo derribara y lo dejara inconsciente. A veces bastaba un sólido golpe o varios golpes, ¿verdad?, consecutivos a lo que es el área donde están los riñones. Y en muchos casos, pues, estos boxeadores doblaban la rodilla y allí quedaban, no caían al piso, pero ya quedaban eliminados, no podían seguir literalmente la pelea, se les contaba hasta 10 y allí se acabó el evento. Imagínense ustedes entonces la precaución que tenía que tener el soldado romano para enfrentar la lucha contra sus enemigos. Era una pieza sumamente vital en lo que era la armadura del soldado romano. Pero también, entonces, por analogía, el apóstol nos dice que tenemos que vestirnos, que tenemos que ceñirnos de la coraza de justicia. Es esencial que nosotros estemos protegidos al máximo con esta coraza. Desde el punto de vista entonces más bien teológico, de interpretación ya bíblica del pasaje,
Por ejemplo, varios comentaristas bíblicos se refieren a esta coraza de justicia como a rectitud moral o a integridad del hombre, aludiendo que no podemos enfrentar al diablo y a sus emisarios, obviamente, si no somos personas honestas, que no seamos culpables de hipocresía, ni que seamos personas de doble cara, dos personas al mismo tiempo. Bien, entonces podemos darnos cuenta que esta era es una de las interpretaciones que le dan algunos comentaristas o teólogos a lo que es esta armadura de Dios. Pero sin embargo, hermanos, es evidente por el contexto inclusive que la integridad moral no es suficiente. Es más, esto es una idea que es contraria, es incompleta a la autoevaluación, por ejemplo, que el mismo apóstol Pablo, autor de esta porción de la Escritura, da en Filipenses. En Filipenses capítulo 3, los versículos del 3 al 6, y viendo ese contexto, podemos ver claro que la referencia que hacen estos comentaristas refiriéndose a que se refiere a integridad, es como yo les voy a adelantar y les voy a decir, es como si ellos estuviesen aludiendo o insinuando o dejando entrever de que se trata de una coraza, no de justicia, por lo menos no de la justicia de Dios, sino de una justicia propia, un argumento o seguridad en nosotros mismos, en nuestros méritos, en lo que nosotros somos íntegramente como personas. Esto no quiere decir, hermanos, que nosotros como cristianos no vamos a ser gente íntegra, no vamos a ser personas de moralidad, no vamos a ser personas que verdaderamente vivamos toda la enseñanza, todo el modelaje, toda la instrucción que tenemos de lo que es un hombre nuevo en Cristo. No estoy diciendo que una cosa quita a la otra, pero como armadura, como parte de una armadura de Dios para estar firmes, eso no es suficiente que nosotros estemos confiando, ¿verdad? En todas estas cosas, como ser hombres de integridad moral. Por ejemplo, el apóstol Pablo, yo quiero que vayan conmigo a Filipenses. En Filipenses capítulo 3, hay unos versículos aquí del 3 al 6 a los cuales yo les quisiera hacer lectura, porque se van a dar cuenta que este postulado del que les estoy hablando es contrariamente ajeno a lo que el apóstol Pablo nos quiere dejar planteado, y que podemos entonces aludir y concluir de que el apóstol se está refiriendo a una armadura, ¿verdad?, que es el peto de la justicia de Dios en nosotros, no una justicia personal de ninguno de nosotros. Por ejemplo, fíjense ustedes en Filipenses capítulo 3. Voy a leer los versículos primero del 3 al 6 en esta palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y esto es importante, nos gloriamos, dice el apóstol, como creyentes en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Okay? Versículo 4. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjense el apóstol Pablo, que agresivo es en el argumento que nos está presentando. Y da entonces los credenciales en los cuales él podría, y por cierto, estuvo por muchos años confiando. Dice aquí: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, dice él aquí, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley. ¿Cómo era él en cuanto a esa justicia? Irreprensible. Nadie le podía poner un pie adelante. Bien, entonces, fíjense ustedes cómo él comienza. Lo hace refiriéndose a su propia justicia. Notamos que
por lo que dice aquí, él fue un parangón de virtudes, un dechado de excelencia. Él podía pararse en su tiempo y retar a todos los demás aspirantes. Él estaba indudablemente a la cabeza de la lista. ¿Okay? Eso decía él antes de ser de Cristo. Después que fue de Cristo, entonces él decía, yo soy el primero en la lista de los pecadores. Miren qué diferencia, qué diferencia. Bien, esto tenemos que verlo, esa es parte de un contexto que no podemos pasar por alto, para ver cómo de primera mano no se trata entonces esta justicia de la que habla aquí, de una justicia personal. Bien, vemos que se habla entonces de la coraza, que en el pensamiento de Pablo se refiere a la fe de Cristo, a la justicia que es de Dios por la fe, según el versículo 9. Vamos a estar viendo entonces esos versículos del 7 al 9 para que tengamos el cuadro ya más completo. Dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, versículos 8 y 9. Y ciertamente, 7 al 9, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que era a lo que él aludía en los primeros versículos, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Eso está muy claro en el testimonio del apóstol, a quien Dios le dio todo este consejo de la palabra de Dios, que también vemos en la carta a los Efesios. Es decir, que esta coraza de justicia se refiere, viendo el contexto de lo que hemos visto y el testimonio del apóstol Pablo, a la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Vemos que se habla de la justicia que es de Dios, la justicia que es hecha y preparada por Dios y dada a nosotros, como también le fue dada a Pablo, por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo que vemos en todo este contexto del testimonio del apóstol Pablo, juntándolo ahora con lo que nos dice aquí en Efesios, ¿verdad? De que nos pongamos la coraza de justicia, que Pablo no estaba interesado por la justicia propia y por la integridad personal, sino que estaba interesado en otra justicia. La única cosa que lo podía mantener a él firme, la justicia de Dios, que es por la justicia que es por la fe de Dios. Tanto los hombres reformados y como los puritanos en la historia de la iglesia llamaban a esta clase de justicia como justicia imputada o justificación por medio de la fe, según vimos ahora aquí ya en Filipenses capítulo 3. Una definición bíblica de justicia imputada o de justificación por la fe es lo que encontramos y que también el apóstol Pablo entonces define para nosotros en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Fíjense y cito la palabra del Señor. Al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, por nosotros lo hizo pecado, por cada uno de nosotros los pecadores, incluyéndose él como apóstol inclusive, para que nosotros los pecadores fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. ¿Bien? Es decir, que Dios tomó nuestros pecados y ¿qué hizo? Los imputó, los acreditó, los puso a la cuenta del Señor Jesucristo y le cobró a Él el precio de la deuda nuestra, del castigo que merecen nuestros pecados. Porque la Biblia claramente nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
en otro, no en nosotros, no es fuera de Cristo, es en Cristo Jesús. Justicia entonces imputada, perdón ganado de Él para con nosotros, con su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección de entre los muertos. Esta justicia imputada o justificación por la fe es el fundamento, hermanos, para nuestra firmeza como cristianos. También los antiguos hablaban de justicia impartida, es decir, que Dios comienza a obrar en mí y en cada creyente la vida de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En un sentido, el argumento anterior no es erróneo, porque podemos tener integridad y podemos tener y debemos expresar y reflejar una moralidad, una vida, ¿verdad?, que sea consecuente a lo que fue la vida de Cristo, porque no solamente Dios nos acreditó la obra de Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados, sino que la vida de Cristo misma, su carácter nos ha sido impartido a nosotros para que podamos crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo, hacia lo que vamos cada uno de nosotros como creyentes en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Bien? Porque Dios es el que en vosotros, dice la Escritura, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por la buena voluntad de Dios. Por la vida de Cristo impartida a nosotros. Por la obra del Espíritu Santo que produce el fruto de su Espíritu en cada uno de nosotros. Pero hermano, todo esto es de Dios. Aún los logros, vamos a ponerlo así, por la obediencia nuestra a la palabra, que nos lleve a que otros vean en nosotros, ¿verdad?, cómo la imagen del Señor se forma en nosotros y conozcan el carácter de Cristo. Aunque eso fuese así, todo es por la obra de Dios en nuestro ser interior. Quiero que veamos ya en lo que sería la parte final o segunda parte de esta reflexión, algunos aspectos prácticos de este vestirnos la coraza de justicia. Bien, esta coraza de justicia nos protege. Ese es el propósito de todas y cada una de estas piezas de la armadura de Dios. Protegernos y guardarnos en la firmeza, ¿verdad?, contra los ataques que el enemigo de nuestras almas constantemente en esta lucha espiritual tiene para con cada uno de nosotros. Hermanos, un aspecto práctico tiene que ver con los sentimientos o las sensibilidades nuestras como creyentes. Estas son partes de la verdad, de la verdadera experiencia de un cristiano. Si nunca tú has sentido nada en conexión con tu fe, es probable que no hayas tenido la verdadera fe. Yo entiendo y esto me hace pensar a mí en el reclamo que el Señor le hizo a la iglesia de Éfeso precisamente, ya en el libro de Apocalipsis. Él, si pudiéramos decir, le saca en cara que ellos habían caído de su primer amor. ¿Qué era ese primer amor? ¿Y qué es ese primer amor? Cada creyente verdadero puede decirlo en sus palabras. Ese entusiasmo, ese vigor, esa efervescencia espiritual, ese estar enamorados del Señor. Todo eso tiene que ver con afectos a Dios. Todo eso tiene que ver con sentimientos espirituales, hermanos, con realidades espirituales y realidades de que Dios ha irrumpido en la humanidad tuya y en la humanidad nuestra. Es dudoso que una persona que verdaderamente es cristiana no tenga sentimientos, porque valorar lo que Cristo hizo para nosotros nos debe hacer desbordar en adoración, en alabanza a nuestro Dios, en amarlo y desear amarlo cada vez más y tener más y más y más de Cristo. Bien, es una verdadera experiencia que es parte de lo que es la vida cristiana. Pero tenemos que cuidar de que Satanás no se aproveche y que vaya a convertir en puro emocionalismo las experiencias que pueden llegar a ser
en algunos casos y en muchos casos legítimas de un hombre y una mujer que busca el rostro y la cercanía con Dios. Bien, muchas veces el enemigo de las almas, bien, usa como base de la vida cristiana lo que son, pues, a veces emociones, meras sentimientos, y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque muchísimos cristianos son infelices y hasta han sido algunas veces como, y se han sentido algunas veces como si ya ni siquiera fueran cristianos. Satanás se encarga de que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos puedan llevar a nosotros, mirándolas a esa y confiando solamente en ese aspecto, ¿verdad?, del sentimiento y la emoción, a que ni siquiera nosotros seamos cristianos, hacernos sentir de esta manera. Realmente los sentimientos, como lo sabemos, van y vienen. Y si ese es el fundamento de tu vida cristiana, pues entonces mira, así entonces será el testimonio de tu vida cristiana. Será como un andar como por arenas movedizas. No experimentarás lo que es andar firme en el Señor. Vas a estar dependiendo de cómo sentiste o de cómo sientes. ¿Bien? Y esas son ocasiones y circunstancias que el enemigo aprovecha en la vida del cristiano. Entonces, el consejo desde la palabra del Señor, hermano, es que no se vista la coraza de los sentimientos o de las emociones. En cambio, vístase la coraza de justicia. Esa es la coraza que nosotros tenemos que tener puesta. Porque los sentimientos van y los sentimientos vienen. Pero la realidad de nuestra salvación es eterna, es para siempre. Y tenemos que estar claros y seguros en eso. Todo esto tiene que ver con lo que es una seguridad de nuestra salvación, basada en lo que es la obra y fue la obra de Cristo en nuestro lugar, y la promesa de Dios que implicaba confiar en esa seguridad, en esa promesa, que es tener nuestros pecados perdonados, tener la seguridad de la vida eterna. En segundo lugar, nosotros no podemos basar nuestra firmeza entonces, ¿verdad?, en experiencias. Ha habido siempre personas en las iglesias que testifican de haber venido a Cristo por medio de una experiencia dramática. Por ejemplo, haber visto pues una bola de luz, o que en su habitación en X hora de la madrugada, o que se despertaron porque sintieron y vieron una luz, y cosas como esas, ¿verdad? Y tal experiencia pues pudo haber sido verdadera en algunos casos, ¿verdad? Pudo haber sido por lo menos una experiencia espiritual, pero puede que no. ¿Bien? Entonces el peligro está en que la persona que nos testifica algo así, o los que escuchamos sobre tales experiencias, vayamos entonces a basar nuestra fe y nuestra posición en esas experiencias personales, o que las oímos en otros. Tenemos que ser cuidadosos al respecto, porque hay personas que no son cristianas en lo absoluto y que pueden tener experiencias similares. Y cuando un creyente conoce personas así, habiendo oído, por ejemplo, en la iglesia un testimonio de una persona que da un testimonio extraordinario de que así fue que vino pues a los pies del Señor, esto podría traer dudas y confundir a las personas, por sobre todas las experiencias que se nos cuenten, que se nos digan, ¿verdad? Por todo este tipo de testimonio que pueden ser verdad, pueden ser una experiencia espiritual. Recordemos, hermanos, que el enemigo de las almas, el Satanás, se viste como ángel de luz. Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos. A modo de testimonio, muchos años atrás, mi esposa y yo escuchamos con expectativa el testimonio de un pariente de ella que nos iba a dar su testimonio. Escuchamos algo así como de una luz que
que llenó toda la habitación donde él estaba esa noche, etcétera, y nos dio un montón de, ¿verdad?, de detalles. Entonces nosotros procedimos, después que le escuchamos, a presentarle el Evangelio. Pero nosotros presentándole el Evangelio, su excitación era con aquella experiencia recién tenida, al punto que cada momento nos interrumpía para hacer alusión a esa experiencia que él tuvo. Hermanos, y hasta el día de hoy no hemos nosotros tenido una evidencia de que esta persona sea realmente un verdadero cristiano. Hace ya algún tiempo que pues, no le vemos, ¿no? Pero sí sabemos que la persona todavía vive. Pero hasta lo último que conocemos de ella, pues, inclusive por Facebook, mi esposa tenía esta persona pues, en sus amigos de Facebook, y eventualmente tuvo hasta que quitarlo de su, ¿verdad?, de su lista de amigos por cosas que ella no quería oír, ni escuchar, ni ver, que la persona comentaba. O sea, no había una evidencia de que aquella luz y todo aquello había sido una experiencia que había cambiado su vida, ¿verdad? Y que era congruente con lo que es el Evangelio de Jesucristo vivido después que una persona conoce a nuestro Señor Jesucristo. Podemos dar gracias a Dios por las experiencias, hermano y amigo, pero no se ponga la coraza de las experiencias. En cambio, vístase la coraza de justicia que Cristo nos ha dado. En tercer y último lugar, quiero pues apercibirles acerca del activismo. ¿Bien? Somos por lo general cristianos activos. Trabajamos duro, hacemos grandes contribuciones a la obra del Señor, al punto de que podríamos llegar, y escuchen esto, podríamos llegar a descansar, podríamos llegar a confiar sin darnos cuenta en nuestras propias actividades, a confiar en nuestras propias actividades y en nuestras propias acciones como fundamento de lo que es nuestra firmeza en el Señor Jesucristo. ¿Has escuchado, por ejemplo, orar con fervor de parte de otros hermanos en esta base? En la base de lo mucho que ha hecho o ha trabajado una persona por quien están orando, por ejemplo. Yo he oído oraciones como esta: Señor, tal hermano te ha servido así y así, y presentan al Señor en su oración verbalizada un profile de bondad, un profile de buenas obras. Dios nos ha llamado para que ahora nosotros andemos en buenas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Eso no cabe duda. Pero lo interesante aquí es que la petición por esa necesidad de la persona ha sido hecha, quizás sin que la misma persona que está orando se dé cuenta, basada en los méritos de ese hermano o de esa hermana, en base a lo que ha trabajado y ha contribuido a la obra del Señor, ¿verdad? En los años que lleva como cristiano, y no en la base, hermano, de la justificación por la fe. Entonces es como si cuando dicen en el nombre de Jesús para cerrar la oración fuese un cliché, porque entonces no estamos pidiendo en el nombre de Jesús, sino que primero hemos traído todo un fundamento de obras por las cuales Dios debería responder la oración de ese hermano y de esa hermana que está en grande necesidad. Yo creo sinceramente que puede ser que muchas personas hagan este tipo de oración sin haber pensado en estas cosas, sin haber tenido una idea de que esto puede estar pasando sin ellos ni siquiera saberlo. Ha llegado un momento en tu vida cristiana cuando por diversas circunstancias tú te has visto limitado o te has visto impedido de hacer las 1000 cosas que hacías en la obra del Señor. Yo creo que ya llevamos un año casi así. ¿Qué ha hecho esta
asunto del coronavirus, de la pandemia del COVID, muchas personas han tenido que bajar la cuota de sus actividades, de sus obras, de sus cosas que hacían. Vamos a decirlo así, ministerios han tenido hasta que cerrar, ¿verdad? Pues por razones de que no ha habido la opción de que se puedan hacer unas cosas que antes se hacían. Estamos viviendo un tiempo que eso, pues es así para muchas personas. De seguro que sí, hermano. Entonces, si la coraza que ha vestido la persona que está en las casas todavía quizás confinados es la del activismo, de seguro que el diablo ha buscado cómo deprimirte. ¿Bien? Hay muchas personas deprimidas porque ya no pueden hacer todas las cosas que hacían. Pues mire, manténgase firme en Cristo. Manténgase firme en Cristo, en lo que Él hizo por usted y no tanto en lo que usted y yo podemos hacer mucho o poco. Él comienza, el enemigo de las almas, en este contexto, a hacernos sentir que no nunca hemos hecho nada. Distorsiona la realidad porque sí hemos hecho. Y quizás estamos todavía haciendo. Bueno, pues estamos haciendo de seguro lo que es esencial. Y gloria a Dios por eso. ¿Bien? No nos deprimamos. ¿Verdad? No nos desanimemos. Porque eso es lo que el diablo quiere hacer. Y tenga cuidado entonces. Vístase esta noche con la coraza. Afírmese bien la coraza de justicia. ¿Verdad? Porque el activismo quizás hemos tenido que dejarlo de lado. ¿Bien? Otra cosa que hace el enemigo es que nos ha hecho ver que nuestro valor o el trabajo que hemos hecho ha sido de carácter temporero y que quizás no ha tenido una efectividad, pero Dios nos dice que Él no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho en nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, si nosotros hemos descansado en las obras, muchas o pocas, que hemos estado haciendo, de repente nos parece que vienen a ser como nada. Todo quedó en nada. Nos hemos puesto en pausa. Y nos volvemos entonces descontentos. Nos volvemos depresivos, hermanos, en el Señor Jesucristo. Esto es para el día de hoy. Que estamos tratando de traer aquí a ustedes. Si podemos hacer mucho o podemos hacer poco en la obra del Señor, hermanos, hagamos los vestidos con la coraza de justicia. Si podemos hacer mucho, digamos entonces al concluir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos, según la enseñanza del apóstol, del mismo Señor Jesucristo a sus apóstoles, en Lucas capítulo 17 y versículo 10. Esta confesión de seguro que evitará que el diablo nos insinúe lo indispensables que nosotros somos y muchas ideas más acerca de que nos hallemos descansando, para que nos hallemos descansando y confiando y dependiendo de hacer y de hacer, como si esa fuese la base y el fundamento de lo que debe ser nuestra firmeza en el Señor Jesucristo. El escritor del libro de Eclesiastés nos instruye a que hagamos del trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Que hagamos del trabajar en la obra del Señor el fundamento. No hagamos el fundamento de nuestra fe. El trabajar y el trabajar y el trabajar. Bien. Sencillamente que lo que tengamos a nuestra mano hacer, porque es la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, lo hagamos. No nos neguemos, lo hagamos con diligencia, pero que no hagamos de ese trabajar en la obra nuestro fundamento, ¿verdad? Como la firmeza para nuestra fe. Porque nuestro fundamento es una persona, es uno, es nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Si hemos hecho o hacemos poco, por la circunstancia que sea, descansemos, hermanos,
en que nuestra posición en Cristo no va a colapsar, no va a colapsar en el tribunal celestial, no por causa de la obra, sino por causa de la justicia que es de Dios por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 3, 11 nos dice de esta manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el contexto que sigue en ese pasaje, en esa enseñanza del Señor Jesucristo en 1 Corintios capítulo 3, habla de que la obra de cada creyente pasará el crisol del fuego cuando estemos ya, ¿verdad?, ante la presencia de nuestro Dios. Y la obra de uno o de unos permanecerá. Y las obras o la obra de otros, pues, no pasará el crisol del fuego. Serán consumidas, se consumirán, se quemarán. Sin embargo, ambos conservarán su posición eterna en la presencia de Dios. Porque se trata de que hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Hagamos lo que podemos, lo que debemos. Confiémonos en el Señor Jesucristo en todo, que Él sea ese fundamento de nuestra fe. A modo de cierre, entonces, vestíos con la coraza de justicia. Y créanme, hermanos, con cada porción bíblica de prueba que he presentado en esta noche, en esta reflexión, personalmente yo he experimentado lo que es vestirse la corona, o la coraza, perdón, la coraza, no la corona, la coraza de justicia. Y no sé si tú también. Espero que sí. Ahora, en cuanto a mí, finalmente, para terminar, en cuanto a mí, veré su rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Qué testimonio lindo y qué esperanza linda nos deja el salmista en ese capítulo 17 y versículo 15, que es de donde he citado. Vuelvo y repito: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vestirse entonces la coraza de justicia, ¿qué es? No es otra cosa, hermano, que echar mano de nuestra posición en el Señor Jesucristo, sabiendo, creyendo y afirmando que hemos sido justificados por la fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Quiera el Señor bendecir tu vida, tu alma, sea de gozo, sea de esperanza, esta reflexión que en esta noche hemos traído para gloria, alabanza y honor de nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, no tenemos mérito delante de tu presencia, aunque llevemos 100 años en el Evangelio, aunque hayamos ganado, Señor, a miles para Cristo, Señor, aunque haya un profile de muchos éxitos espirituales, de un alcance extraordinario, Señor, en la vida cristiana, en cuanto a mantenernos firmes. Por el contrario, esta firmeza en Cristo es la que produce estos frutos y produce, Señor, todo este alcance que podría ser posible, Señor, en la medida que a ti te place y te plazca para cada uno de nosotros. Pero ciertamente que nuestra firmeza, el prevalecer hasta el día de Jesucristo y ya cuando estemos en tu presencia, solo depende de la obra que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario. Esta justificación en Él que tú nos das por causa de que Él pagó por nuestros pecados. Señor, pido tu bendición para cada uno de los que hemos participado esta noche de esta reflexión.
porque qué bien nos hace, qué seguridad, qué confianza, qué consuelo, oh Dios, nos da saber que tú nos miras y tú nos recibes y tú nos aceptas en esta base, en base de quién es Jesucristo y cuál es nuestra relación contigo por la fe en Él. Justificados por medio de la fe, oh Dios, te damos gracias en su nombre. Amén.